¿Ok? Otra forma en la cual se podrían saludar sería B con C, ¿verdad? Y sería B con C. Ahora bien, como recién inicio la grabación, el día de hoy vamos a ver técnicas de conteo, lo que abarca el tema de combinatoria y permutación. En la combinación nosotros tenemos, o sea, tenemos la premisa de que no importa el orden, mientras que en la permutación sí importa el orden. Y ya vamos a ver los casos en la vida real que ocurre esto. Y aquí también, o sea, una de las claves importantes para entender la permutación y la combinación es entender el factorial. ¿Y qué es el factorial? Es un operador matemático que me permite multiplicar de la siguiente manera. Por ejemplo, si yo tengo 5 factorial, va a ser igual a 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Si tengo 4 factorial, 4 por 3 por 2 por 1. Si tengo, por ejemplo, 1000 factorial, sería 1000 por 99, o, perdón, 1000 por 999, por 998, por 900, y así sucesivamente, hasta llegar al 1, ¿sí? Entonces, de esta manera. Y como casos especiales, el factorial de 1 es 0, es 1, y el factorial de 0 es 1. También, así mismo, ¿no? Ahora, ahora estamos viendo cuál es la diferencia en la vida real de qué es una combinación y qué es una permutación. Vamos a ver por qué es lo que importa y qué es lo que no importa el orden. Ahora bien, si yo pongo estas tres personas, a la persona B y a la persona C, las pongo y les digo que se saluden entre sí, ¿de cuántas maneras diferentes se van a poder saludar? En este caso serían solo de tres formas diferentes. A con B, A con C, B con C, y bueno, y B con A ya pasó, ¿no? Entonces, solo tres maneras se podrían saludar, de tres formas diferentes, pues, ¿no? ¿Ok? Pero ahora, si yo lo pongo ahora a competir en una carrera, si yo lo pongo a competir en una carrera, ¿de cuántas maneras se pueden agrupar estas tres personas? A ver, de cómo yo los puedo agrupar que solo importen los tres elementos, o sea, los tres lugares, primero, segundo y tercer lugar. ¿Cuál sería la manera? Primero A, segundo B, tercero C. ¿Sí o no? ¿Cuál sería otra? A ver, C, B, A. podría ser B a C, ¿verdad? Es decir, que la persona B llegó primero, luego la persona A, luego la persona C. ¿Cuál más? CAB. C a B, correcto. ¿Cuál más? ¿Existe otra manera? A, C y B. A, C y B, correcto. Otra CBA. manera, CBA. C, B, A, correcto. Otra manera, Ya no creo. ¿seguros? B, C, A. BCA. B, C, A, correcto. Y la última, ¿cuál sería la última? Ya no hay más, ¿no? Ya no hay más ya. Correcto, ya no hay más, perfecto. Entonces, si ustedes se dieron cuenta, aquí sí importa el orden. A pesar de que todos los elementos, todos estos elementos, si yo, por ejemplo, comparo estos dos elementos, tienen, perdón, estas dos formas, tienen los mismos elementos. Es decir, tienen a la persona A, tienen a la persona B y tienen a la persona C. Pero, ¿qué es lo que cambia? El orden de llegada. Por ejemplo, en este caso, nosotros tenemos que la primera persona que llegó en la carrera fue B, el segundo lugar fue en A y el tercer lugar fue en C. ¿Sí ven? Por otro lado, acá nosotros tenemos que la primera persona fue en C, la segunda persona fue A y la tercera persona que llegó fue B. Entonces son resultados totalmente diferentes. En este contexto, el orden sí importa y aquí cuando se trabajaría con una carrera, con un puesto, sería permutación. Como acá en el saludo, en la acción de saludo,
no tiene que ver con el orden, porque da lo mismo que A salude a B que B salude a A, pues, ¿no? Entonces, por lo tanto, esto de aquí en realidad sería una combinación. ¿Sí ven? Y esa sería la diferencia. Ahora bien, la permutación, aquí voy a poner casos para que ustedes puedan, aquí voy a colocar casos, por ejemplo, permutación, para que ustedes puedan identificar rápidamente, pues, ¿no? ¿Qué nosotros tomamos como permutación? Por ejemplo, una carrera, armar códigos, por ejemplo, armar códigos. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con códigos? Por ejemplo, si yo tengo los números 2, 1, 2, 3 y 4 y quiero formar códigos diferentes, entonces eso sí importa, no, sí importa el orden, pues, ¿no? Porque no va a ser la misma contraseña y eso hace que sea una única combinación. Ahora bien, cuando nosotros hablamos también de comités, por ejemplo, ¿sí? También va a importar el orden. También cuando hablamos de pares ordenados, también importa el orden, ¿sí? Porque no es lo mismo tener el par ordenado 0,1 al par ordenado 1,0, ¿sí ven? Mientras que eh, la combinatoria, vamos a trabajar en los casos en donde me pidan a mí, por ejemplo, saludo, que se saluden personas, cuando cuando me digan combinar también, ¿sí? O sea, la combinatoria es una combinación, pero la permutación también es una forma de combinar, pero de manera especial, pues, ¿no? Entonces, ahí nosotros tenemos, estas son las palabras claves, básicamente, que ustedes van a encontrar en los textos para identificar si es una combinatoria o es una permutación. Ahora bien, de una vez que ya sabemos la diferencia entre combinación y permutación, ahora vamos a ver si es que podemos nosotros eh, trabajar con la respectiva ecuación, pues, ¿no? Por ejemplo, ahora imaginémonos que nosotros tenemos los sabores, por ejemplo, vainilla, tenemos chocolate, tenemos fresa y tenemos, ¿qué más? Café, helado de café y coco. Yo quiero armar mi propio helado. Quiero armar mi helado, pero este helado es un cono doble, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿cuántas combinaciones posibles yo podría tener a mi disposición para elegir mi helado? A ver, ¿cómo calcularíamos? En este caso sería una combinatoria o una permutación. A ver, ¿sería permutación o combinación? Combinación. En este caso, correcto, sería una Combinatoria. combinación, ¿sí? Ahora bien, ahora se hace más complicadito, ¿no? Porque tenemos muchos elementos. Ahora imagínense si tengo 10 sabores diferentes y ya no quiero hacer un cono doble, sino un cono cuádruple. Y las cosas se vuelven más complicadas, ¿no? Entonces, por eso es que aquí nace la ecuación, pues, ¿no? Ahora bien, ¿cuántos sabores disponibles yo tengo? 5. 5. Tengo 5, pero de esos 5 elementos totales, o sea, de esos 5 elementos totales, ¿cuántos yo voy a escoger? 2. 2. Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Por ejemplo, en el caso del saludo, yo tenía 3 personas, ¿y cuántas personas se saludan? 2, ¿verdad? Es 2. decir, que yo tengo 3 elementos, pero yo escojo 2 de ellos, ¿sí? Ahora bien, acá, por otro lado, yo tengo cinco sabores disponibles, pero yo tengo que escoger 2 de ellos. Y pues bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer en este caso sería aplicar la combinatoria, pues, ¿no? ¿Cómo aplico la combinación de 5 en 2? ¿Sí? Y aplico la ecuación, pues, ¿no? Entonces, ¿cómo me quedaría aquí? Me quedaría 5 factorial, ¿verdad? Dividido para 5 menos 2 factorial multiplicado por 2 factorial. ¿Sí ven?
Ahora bien, ¿cómo yo sé hacer esto? Pues primero, el factorial no debe ser negativo, o sea, el factorial de un número negativo no existe. Siempre va a ser un número natural, pues, ¿no? Ahora bien, ¿cómo resolvemos esto? Pues aquí tenemos 5 factorial dividido para 3 factorial multiplicado por 2 factorial. ¿Sí? Ahora, ¿cómo resolvemos esto, chicos? ¿Resolvemos cada factorial y simplificamos? ¿O cómo resolveríamos esto? Resolviendo cada factorial y luego multiplicando, en este caso en el denominador. Correcto. En este caso, presten atención. En el numerador también podemos, en el numerador podemos llegar hasta 3 factorial. Y Correcto. Muy bien. A eso iba. Por ejemplo, la manera más sencilla de resolver esto sería llegar de 5 por 4 por 3 factorial. ¿Sí ven? ¿Para qué? Para y simplificar con el 3 factorial de abajo. Ya sabemos que el 2 factorial es igual a 2, pues no, 2 por 1, 2. Entonces simplificamos este 3 factorial con este 3 factorial y me quedaría 5 por 4, 20. 20 dividido para 2 me quedaría 10. Es decir, que existen 10 posibles helados que yo podría hacer con esos 5 sabores, escogiendo 2 de estos sabores. ¿Sí? ¿Vamos claros? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta, por favor? No, ingeniero, sigamos, por favor. Esto es con respecto a lo que es la combinatoria, pues, ¿no? ¿Ok? Ahora imagínense si nosotros tuviésemos 10 helados y tendríamos que escoger 7 de ellos. ¿Cuál sería la combinación ahora? ¿Cuál sería la combinación ahora de 10 helados y yo tengo que escoger 7 de ellos? ¿Cuánto me quedaría esa combinatoria? A ver. Ahí ya podríamos trabajar con eso. 120. A ver, ¿cuánto quedaría combinatoria de 10 escogiendo 7? ¿Cómo me queda la 120. ecuación? A ver. La respuesta sí sale 120. A ver, entonces tendríamos que poner 10 factorial arriba, dividido para 10 menos 7 factorial, multiplicado por 7 factorial. Entonces, esto me quedaría 10 factorial, dividido para 3 factorial por 7 factorial. Entonces, fíjense que en vez de yo desarrollar el 10 factorial, lo voy a desarrollar hasta el 7, pues, ¿no? Es decir, que me quedaría 10 por 9 por 8 y por 7 factorial. Y en la parte de abajo me quedaría 3 factorial multiplicado por 7 factorial. ¿Sí ven? Entonces, ahora ya lo simplifico, ¿verdad? Simplifico estos dos y me quedaría 10 por 9 por 8 dividido para 6. ¿Sí ven? Y ahí ya tengo todo, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque sacamos tercera 2, tercera 3, mitad 1, mitad 5. 5 por 3, 5 por 8, 40. Y 40 por 3, 120. Pues, ¿no? Es decir, que existirían 120 formas posibles de escoger 7 sabores de 10 disponibles. Pues, ¿no? Ok, entonces ahora sí ya estamos preparados para resolver los ejercicios que están aquí en el documento, ¿no? Ahora me dicen, una persona anotó en un papel su clave de cajero automático, la cual tenía 4 números diferentes, pero cometió un error al copiar el orden. Si un día la persona se acerca a sacar dinero en un cajero automático, ¿cuántas veces como máximo tendrá que intentar para dar con la clave? Si el cajero no le pusiera una restricción de intentos. A ver. La pregunta es, primero tenemos que identificar
¿Es una permutación o es una combinación? A ver. ¿Es una permutación o es una combinación? Combinación. Una combinación. Ok, es decir que, por ejemplo, si mi clave de cajero, qué sé yo, es 1124, si yo pongo 1214, también me coge el cajero. ¿Qué dicen ustedes? No. No me coge el No, cajero, Es ¿no? una permutación. no. Exacto, es una permutación porque sí importa el orden que nosotros vayamos a colocar los números, ¿no? Entonces, una permutación, ¿sí? ¿De cuántos elementos tenemos? Tenemos cuatro elementos y de esos cuatro elementos, ¿cuántos vamos a escoger? A ver, de esos cuatro elementos también cogemos todos los elementos, pues, ¿no? Entonces, es una permutación de 4 en 4. ¿Sí ven? Entonces, vamos resolviendo. Aquí nosotros tenemos la ecuación de la permutación, la tenemos acá. Aquí está la ecuación de permutación, ¿no? Arriba. N factorial dividido, N es la cantidad de elementos y R es la cantidad de elementos que voy a escoger de, de esos elementos que tengo disponibles. Es decir, que aquí se cumple que N debe ser mayor o igual a R y así mismo, ¿no? N mayor o igual que R. Y siempre se va a cumplir eso. Entonces, por favor, copiemos esa ecuación y la aplicamos acá. ¿Cuál sería la permutación aquí? Le voy a copiar la ecuación para que tengan clara, ¿no? La permutación de n en m va a ser igual a n factorial dividido para n menos m factorial. ¿Ok? Vamos a ver, ¿cuánto me quedaría? Nos da 24.
Ok, entonces, ¿cuál es el resultado? En este caso me quedaría 24, pero ¿por qué queda 24? Porque si yo utilizo la ecuación, me quedaría 4 factorial dividido para 4 menos 4 factorial, ¿no? Y en la parte de abajo me quedaría 4 factorial dividido para 0 factorial. Pero 0 factorial es 1 y 4 factorial es 24. Es decir, que tienen que intentar 24 veces, ¿sí? Ahora bien, pero profesor, ¿por qué no escogimos todos los dígitos? ¿Por qué no tuve que escoger los dígitos del 0 al 10? Perdón, del 0 al 9. ¿Por qué no escojo los dígitos del 0 al 9, chicos? A ver. ¿Por qué no escojo los dígitos del 0 al 9? Porque en el problema, porque en el Dice que tiene problema, 4 números diferentes. exactamente, dice, una persona anotó en un papel su clave de cajero automático, la cual tenía 4 números diferentes. Es decir, que ella sabe que, o sea, por ejemplo, imaginémonos que la clave del cajero es 4215, pero ella sabía que había un 5, sabía que había un 1, sabía que había un 2 y sabía que había un 4, pero no se acuerda cuál es el orden en el cual estos iban. Y por eso es que yo tengo que permutar de 4 en 4. Pero si me hubiese, si la persona, ¿qué pasaría si la persona quisiera hackear o quisiera robarse la clave de una persona? Vamos a ver, tendría que intentar hacer la permutación. Si son 4 dígitos, sería de 10 en 4, pues no. Entonces, ¿cuánto me quedaría esto? 10 factorial dividido para 6 factorial. Por lo tanto, me quedaría, ¿qué cosa? 10 por 9, por 8, por 7, por 6 factorial, dividido para 6 factorial. ¿Sí ven? Entonces, todo esto de aquí, simplifico, me quedaría, se simplifica, me quedaría, ¿cuánto me quedaría aquí? Creo que ya me respondieron. No. ¿Cuánto me quedaría aquí? 9 por 8, 72, 720, 720 por 7, ¿cuánto es? 5040, ¿no? Es decir que debería intentar 5040 veces para poder robar, para poder acceder al cajero, pues, ¿no? Pero está demostrado que, bueno, y es por eso que el cajero solo permite 3 veces, ¿no? Porque es una cantidad muy poca, es una cantidad bastante menor de combinaciones posibles. Es decir que la persona que quiere robarte el dinero tiene muchas posibilidades de hacerlo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el banco, 3 intentos, te cierran la tarjeta y ya no puedes, ya tienes que llamar para desbloquearlo, ¿no? Entonces, ese es el sistema de seguridad que existe con respecto a las tarjetas de débito, pues, ¿no? Muy bien, ¿alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta? ¿Todo está claro? Perfecto, vamos a ver. Vamos ahora con el ejercicio 28, el cual me dice, determine el número de combinaciones posibles con las letras de la palabra César. A ver, ¿cuál sería la cantidad de combinaciones? Ok, aquí ya me están diciendo que es una combinación, pues, ¿no? Bueno, en este caso no, o sea, si yo quiero combinar todas estas letras, o sea, a ver, miren, lo que pasa es que combinación también es permutar. Y bueno, en realidad los ejercicios no son difíciles de desarrollar, sino es diferenciar si estamos enfrente de una combinación o una permutación. Eso es en realidad lo complicado. En este caso no sería una combinación, porque si yo hago la combinación, ¿cuántas letras tiene la palabra César? 5. Tiene 5 letras, pues no. ¿Cuánto quedaría la combinación de 5 en 5? Es decir, que yo quiero combinar esas 5 letras escogiendo 5 de ellas. Es decir, que voy a escoger todas. ¿Cuál sería la combinación? ¿Cuántas combinaciones me quedarían? A ver. 120. 120.
120. No. ¿Cuál sería la combinación de 5 en 5? Queda 1. Correcto, queda 1. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos combinar la palabra César, o sea, las letras que tiene las letras que tienen la palabra César, solo me quedaría una posible combinación que sería cuando coja todo ello, pues, ¿no? Entonces, por lo tanto, solo en este caso, cuando hablamos de combinación, en realidad estamos hablando de una permutación. ¿Sí ven? Entonces, no tenemos que aplicar la combinación de 5 en 5, sino tendríamos que aplicar la permutación de 5 en 5. ¿Sí? Tenemos que sacar la permutación de 5 en 5. ¿Y cuánto me quedaría la permutación de 5 en 5? $120. 120. $120. Correcto, en este caso me quedaría 120, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros aplicamos la fórmula, me quedaría 5 factorial dividido para 5 menos 5 factorial, ¿no? Y habíamos visto que 5 factorial era 120. Recuerden que esto de aquí es 1. ¿Sí? Entonces tendríamos 120 posibles combinaciones. Ahora bien, vamos a hacer ahora, vamos a ver. Vamos con este ejercicio. La opción D, profe, 60. No, la 10 sería la B. La opción B, 10. Sale. Ok, entonces me dice, ¿cuántos grupos de 3 personas se pueden formar con el siguiente listado? Tenemos Juan, Pedro, Laura, Luis y María. 1, 2, 3, 4, 5, son 5, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Son 5 de 3, pues, ¿no? La pregunta es, ¿combinación o permutación? Combinación. Combinación. Sería una combinación porque, o sea, no me están, o sea, un grupo es un grupo sin orden, pues, ¿no? Entonces, por lo tanto, sería la combinación de 5 en 3, ¿sí? Y esto me quedaría 5 factorial, 5 menos 3 factorial por 3 factorial, pues, ¿no? Entonces aquí me quedaría 5 factorial dividido para 2 factorial por 3 factorial. Entonces aquí tendríamos 5 por 4 por 3 factorial dividido para 2 factorial por 3 factorial. Simplificamos
y me quedaría 5 por 4, 20. 20 dividido para 2, me quedaría 10. ¿Sí? Es decir, que es posible armar 10 grupos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, por favor, chicos? ¿Alguna pregunta con respecto a la resolución que hemos planteado? Perfecto, entonces no hay preguntas. Vamos ahora. Vamos con este ejercicio. Ya está por cerrarse la sesión y nos volvemos a conectar con el mismo link.